¿Qué tal, malvineros y malvineras? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión tengo el enorme placer de presentarles a Ramón Garcés, excombatiente de Malvinas de la Guerra de 1982 y politólogo. Ramón, muchas gracias por tu tiempo y predisposición. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, comienzo por preguntarte algo básico que es, y una pregunta introductoria, que es, ¿cómo llegás vos a ser soldado de la Guerra de Malvinas? ¿Dónde estabas en ese momento? ¿Qué hacías? ¿Qué querías hacer de tu vida? ¿Y cómo te impactó en definitiva la noticia cuando, bueno, te llegó la notificación de que tenías que ir a un conflicto militar? ¿No? En el año 82 yo vivía en el Palomar, que es partido de Morón en ese momento, y vivía a 100 metros de la primera brigada aérea del Palomar, a 100 metros. Y bueno, el sorteo hizo que me destinaran a la Fuerza Aérea. La mayoría de mis vecinos, amigos, hicieron el servicio militar obligatorio. Así que pensábamos que me iba a quedar en ese lugar, cerca de casa, y no fue así. Lo que ocurrió fue que nos subieron a un avión, llegamos a Palomar, nos subieron a un avión y nos llevaron a 2.000 kilómetros de distancia, más o menos, a Comodoro Rivadavia. Nos trasladaron a la novena Brigada Aérea Comodoro Rivadavia. Así que ahí siguió un tránsito difícil que nos tomó en ese año. Fue el 11 de enero del año 82, o sea que no sabíamos nada sobre la guerra de Malvinas, no había nada. Ahí me tomó. Claro, fue una sorpresa, ¿no? Primero que salir sorteado, segundo pasar por lo que hay que pasar, que las revisaciones médicas, todo muy traumático, aparte yo tenía una vida diferente en ese momento, de deporte, de militancia juvenil, en la escuela secundaria, era presidente del centro de estudiantes de la escuela número 2 de AEDO, obviamente en la clandestinidad, porque no debemos olvidar que la guerra de Malvinas se dio durante la dictadura cívico-militar y eclesiástica, así que en ese contexto recibí la noticia que me tocaba hacer el servicio militar obligatorio. Bien, entonces, el primer punto de partida no es que, la primera noticia que vos te dan no es que a vos te iban a mandar a la guerra, sino que, bueno, vos habías salido sorteado para realizar el servicio militar. Algo que de alguna manera era obligatorio para la Argentina en ese momento. Y entonces te mandan en un primer momento a Comodoro. Ese es el primer punto de partida. Entonces, ahí van pasando 2 meses, mes y medio, hasta que detona el conflicto. ¿Cómo empieza a ser en un momento ya ese hervidero, tal vez, esos movimientos en donde, bueno, la Patagonia, obviamente se iba colocando como el centro también del conflicto? Sí, bueno, da la casualidad que en la novena Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia funciona el aeropuerto. Entonces, es un aeropuerto, no decían aeropuerto, pero bueno, sí, ponerle que sea el aeropuerto. De ahí se utilizó como puente aéreo a Malvinas, era el principal puente aéreo a Malvinas. Entonces, todo lo que llegaba, que tenía que ser trasladado a nuestras islas, generalmente pasaban por ese lugar. Nosotros no estábamos enterados porque no nos permitieron ver los televisores, las noticias, las radios. O sea, veíamos que había mucho movimiento en esa previa del 2 de abril, pero no sabíamos qué ocurría. Nos enteramos ahí, como todo el mundo, nos enteramos que se habían recuperado las islas en esos días, en el mismo 2 de abril. O sea que fue una sorpresa muy grande, pero veíamos que pasaban militares que venían de otro lado del país y los embarcaban y en los aviones Hércules principalmente y en los Fokker F-28 y se los llevaban a Malvinas. Pero en ese momento, nosotros recién ingresados, prácticamente sin instrucción militar, este, colaboramos, nada más. Estaba en un grupo especial que era de artillería antiaérea, que éramos alrededor entre 20 y 30 soldados conscriptos que, que bueno, nos vieron esa capacidad de disparo, tal vez en una práctica de tiro, y nos seleccionaron. Así que solo logramos tener 2 clases de artillería antiaérea en un pizarrón, y bueno, y nos dijeron que nos teníamos que trasladar a Malvinas. Así de crudo fue. Bien, bien.
Ahí entonces, para ir situando un poco, vos formabas parte de lo que era la Fuerza Aérea Argentina, ¿no? Me habías dicho la Brigada Aérea, digamos, como Sí, la para fuerza, sí, empezar a distanciar las fuerzas, ¿no? Que sí. formaban parte también del conflicto, que es importante, ¿no? Ahí. Antes de pasar a tu desembarco en las islas, y dado que justo mencionaba lo de tu militancia, tu proveniencia, ¿no es cierto? ¿Qué concepción tenías vos para ese momento del servicio militar? ¿Era un espacio de inclusión, de formación de los jóvenes o eventualmente surgían problemas? ¿Cuál era, bajo tu percepción como joven, el tema del servicio militar? Realmente nosotros no estábamos de acuerdo, estábamos totalmente en contra del servicio militar obligatorio. Sabíamos que era un año perdido y en Marina en ese momento creo que eran hasta 2 años, que eran perdidos, era ser funcionales, ser serviles a esa pata militar que había, tan dura y tan problemática. No nos olvidemos siempre que estábamos en dictadura militar. Entonces, era muy difícil aceptar hacer el servicio militar. Entonces, uno pensaba que no solamente iba a perder un año, sino que iba a ser torturado ese año, porque a los soldados generalmente se los ponía a hacer servicios generales, e incluso de choferes y hacerle mandado a los militares. Y, y había una instrucción que no era instrucción de combate, era ni una instrucción militar, eran castigos plenamente, y yo lo sabía de antemano por mis amigos, con esos famosos salto rana, eso arrastrarse a la madrugada en invierno desnudo por los campos, arriba de los cardos, bueno, cosas que no tenían ningún tipo de sentido y no se compara con lo que realmente ocurrió en la guerra. O sea que estaba totalmente en contra, sigo estando en contra, no cambié mi manera de ver ese tema. Que sea voluntario me parece bien, cada uno que quiera que lo haga. Y bueno, si le pagan un sueldo mejor, pero obligatorio no. Eso para mí es nefasto. Bien, la cuestión es, retomando un poco, pero bueno, era una pregunta importante para ubicarnos, ¿no? en la época. Y bueno, te toca o no el momento acá, tengo la duda, por eso te pregunto, es si vos terminás desembarcando en las Islas Malvinas, qué día, en qué momento, ¿no? Y a qué lugar de las islas en todo caso te enviaron. Sí, bueno, también mi situación era bastante compleja porque yo era un militante de la Juventud Peronista y entonces en ese momento estábamos, digamos, disputando, peleando contra que termine esa dictadura militar y de repente me tuve que poner un uniforme verde, que no era el uniforme, los uniformes de los grandes generales de la patria, sino era de una dictadura y bueno, y había que cumplirlo. Así pasaron los días hasta que nos dijeron que teníamos que el grupo de artillería donde yo estaba, una parte, tenía que trasladarse a Malvinas bueno, despegamos el lunes 12 de abril, llegando el martes 13 de abril del 82 a lo que se llama en un Hércules, con los cañones desarmados, en un Hércules a lo que en ese momento se denominó Puerto Rivero, que después terminó llamándose Puerto Argentino. También hay una controversia porque hay sectores militares que dicen que siempre fue Puerto Argentino y no era así, se llamaba Puerto Rivero. Nosotros las cartas desde ahí las escribíamos desde Puerto Rivero. Y yo estuve muy poco tiempo en ese lugar, o sea que yo en Puerto Argentino no estuve nunca, estuve en Puerto Rivero, estuve unos 6 días ahí que nos hicieron como, éramos artilleros y no teníamos funciones, porque los cañones estaban tapados en un costado del aeropuerto, y nos llevaron a trabajar para hacer una ampliación de la pista de aterrizaje. Más que nada de los laterales de la pista donde un avión podía aterrizar, desplazarse hasta ahí y dejar que aterrice otro y se desplazaba a esas plataformas. Entonces le daba más agilidad al aeropuerto porque al ser tan corta la pista, entonces había que esperar que llegue un avión, descargue, se vaya para que venga otro. Con ese trabajo que hicimos nosotros, le dimos mucha agilidad al aeropuerto, entonces ahí empezó a tener
un gran movimiento. Y bueno, terminamos ese trabajo y 5 o 6 días después nos dijeron que nuestro destino era la base aérea militar Cóndor, que está emplazada en la zona de Darwin y Goose Green, o Pradera del Ganso. Estaba recién creada esa base, estaba alrededor de unos 90 kilómetros al sur de Puerto Rivero, de Puerto Argentino, y ahí nos llevaron con unos helicópteros que se llaman Chinook, que son unos helicópteros grandes con doble hélice y con los cañones colgando con unas eslingas, iban colgados de los helicópteros. Así que ahí nos trasladamos a esa zona y ahí fue toda la parte de nuestra guerra, fue en ese lugar. Perdóname, porque, digamos, ¿qué día entonces desembarcaste? ¿Te acordás? El martes 13 de abril llegué a Puerto Rivero y el 18-19 de abril llegamos a Darwin y Goose Green. Bien. Cuando vos decís lo de Puerto Rivero, Puerto Argentino, que es un debate interesante, es porque Galtieri, ¿qué día en teoría le pone el nombre de Puerto Argentino? ¿Te acordás? ¿Es el mismo 2 de abril o es más adelante? Por eso te pregunto, vos que tomás a Puerto No, Rivero no, la nomenclatura. mirá, tengo el decreto, lo puse en uno de mis dos libros, creo que en el primer libro, el decreto firmado, y creo que fue el 19 o el 20 de abril, ahí más o menos Claro. se denomina, pero lo tengo, te lo voy a pasar si querés, que es interesante, saber cuándo se denominó Puerto Argentino. Entonces, termina siendo un debate, se termina el debate, digamos, que decir que siempre fue Puerto Argentino. Mm, Es más, hay muchos todavía le siguen diciendo, cuando hablan de aquel momento le dicen Puerto Stanley, pero no solo las cartas que tengo y las publiqué en el primer libro, en mi primer libro que es sobre la batalla de Darwin y Goose Green, cartas donde dice Puerto Darwin, Puerto Rivero, Puerto Rivero, y el otro decía Puerto Darwin, ni tampoco le poníamos base aérea militar, le decíamos Puerto Rivero y Puerto Darwin. Después fue Puerto Argentino y Puerto Darwin. Así lo llamamos allá. ujú, Y bueno, está reflejado en cartas y incluso hubo una publicación al respecto en la revista Todo es Historia, que el creador fue Félix Luna, que bueno, es una revista, era más importante y antigua de Argentina, y también publicó una nota sobre eso que se llamaba Puerto Rivero. Así que ujú. bueno, es un dato que pareciera de color, pero es un dato Sí, histórico, sí. entonces Ah, está bueno ese, saberlo. claro, sí, sí, y eso es un debate interesante, por eso me había llamado la atención y preguntarte por ello, ¿no? De manera tal que, bueno, después de esos 6 días en Puerto Rivero, a ustedes los dirigen para Darwin y para Era el Ganso, y ahí vos, digamos, en primer lugar, vos te quedás hasta el 14 de junio ahí. ¿Cómo empieza a ser esa cotidianeidad a partir del día que ya te encontrás en El día que Darwin? llegamos. Bueno, nosotros llegamos, éramos 6 cañones. Cada cañón había un suboficial y 2 soldados, artilleros, asistentes, y después había un jefe de la batería, éramos 24 en total. Un jefe de la batería, un teniente, después hubo un oficial de enlace, después había un suboficial principal y un suboficial auxiliar, que eran los que manejaban el tema de radar, del radar, que los cañones iban con un radar, que se llama radar ELTA. Bueno, ahí estuvimos el primer tiempo ubicando los cañones y había mucha discusión dónde se ubicaban porque posteriormente llegó un cañón antiaéreo, 2 cañones antiaéreos más grande que el nuestro. Nuestros cañones eran de 20 milímetros, Rheinmetall de 20 milímetros, y llegaron los cañones Oerlikon de 35 milímetros del ejército argentino. Entonces, la cúpula militar ahí del Ejército y Fuerza Aérea discutiendo dónde iban a ir los cañones en el territorio. Bueno, no fue muy feliz la decisión que tomaron porque pusieron el radar muy cerca de la pista, los cañones mal distribuidos, muy cerca había como 12 aviones Pucará en la cabecera de la pista, que en una pista era de césped, porque era un antiguo hipódromo, que creo que todavía ahora funciona otra vez como hipódromo. Y bueno, en esa discusión un soldado no interviene. Donde nos decían, ahí estábamos armando.
Y pasó todo eso, ese tiempo que llegamos, eso, donde se probaron los cañones, hubo un reglaje, nos enseñaron a utilizarlo porque no hay que olvidarse que tuvimos dos clases en un pizarrón. No sabíamos nada, ni por foto conocíamos el cañón. Entonces hubo un suboficial que se llama Carmelo Domina, que era un técnico mecánico especializado en artillería, que fue a hacer cursos a Alemania, que ahora justo hoy sacó un libro con sus memorias, y aparte también estaba a cargo del radar, que también hizo cursos con el personal especializado israelí en Tandil. O sea, viajó a Alemania, se especializó. Entonces, él nos empezó a enseñar a nosotros cómo utilizarlo. Hicieron las pruebas de reglaje, funcionaba todo bien, y estaban coordinando temas de radares con el ejército, y llegamos a ese día fatídico del 1 de mayo, y recibimos el primer ataque aéreo británico. De sorpresa, estábamos todos en sus tareas de acomodamiento, digamos, de las cosas. Ahí me vino, perdón, Y nos tomó. una duda, y que es cuando vos hablabas Sí, de los Pucará, es una consulta breve, cuando vos decías lo de los Pucará, sí, ¿estaban ahí en las islas ya? sí, sí, claro. Estaban donde estaba yo, ahí en la base aérea militar Cóndor. La Ah, base mira. Cóndor, ahí estaban los Pucará. Al menos una parte. Había otros en otros lugares, pero donde estábamos nosotros, había creo que 12 Pucará. Yo Todos estacionados pensaba, en la cabecera de la pista. pensaba que Todos, los todos aviones, prolijamente. claro, yo pensaba que los aviones venían siempre del continente, que siempre el traslado que hacían era desde Río Grande, en primer lugar, después creo que era, no me acuerdo de la otra localidad, pido disculpas, pero no sabía que en las islas había directamente aviones. Sí, aviones y helicópteros, sí había, sí había. Lo que tal vez te referís son a los aviones de ataque, los como supersónicos, digamos, Mm, los Mirage, los Dagger, los A4B, bueno, A4Q, que son aviones que se despegaban desde la base de Río Gallego, tal vez, o de mm. San Julián, se trasladaban a Río Gallego y despegaban a las islas y atacaban y regresaban al continente. Eso sí. Los otros estaban, en su mayoría estaban en Malvinas, ya estaban en las islas. Yo Pero cuando llegué estaban, eran aviones los destinados al Pucará son ataque, el Pucará. Y el Pucará es un avión turbohélice, no es como los otros, que se usó mucho, lo usaron mucho la dictadura para combatir la guerrilla, decían en Tucumán. Entonces es un avión histórico también, porque en Malvinas también funcionaron y tuvieron sus encuentros con el enemigo. Pero lamentablemente la gran mayoría no tuvo esa posibilidad, porque ese 1 de mayo, eh, con la distribución horrible que hicieron la comandancia, eh, justo a mi cañón le tocó estar en la parte de atrás de los aviones. Estaba a pocos metros de la cola de los aviones. Yo veía toda la cola de los aviones, y del otro lado, teóricamente, tenían que salir a despegar. Cuando habían atacado ese 1 de mayo a la madrugada, lo que ya era Puerto Argentino, estábamos en alerta roja. Entonces dijeron, los aviones hay que sacar, hay que evacuar los aviones de ahí. Entonces, ni bien amanecía, empezaron a desplazar aviones por esa pista de césped para salvarlos de ese lugar, porque era un potencial lugar de ataque. Y un avión carreteando, como son frágiles esos aviones también, eh, como que agarró un pozo, porque la turba era muy, muy blanda, y se cayó de trompa, se le rompió la rueda del eje de adelante y se cayó de trompa. Entonces ahí se perdió mucho tiempo en tratar de correrlo para que pueda despegar otros aviones, de correrlo en un costadito, bueno, de sacar al piloto del avión. Y en ese lío que había, eh, entraron a atacar los tres Sea Harrier británicos. Y yo imagino, como todos, era ir a atacar la pista para que dejarla que no se pueda utilizar. Y cuando vieron todos los aviones en el fondo, en el fondo de la pista, en la cabecera, siguieron de largo y le apuntaron a los aviones y a todo lo que había alrededor.
Entonces ahí había un piloto que se llama, era el teniente Yukik, que estaba sentado arriba del avión con la cúpula abierta y le pusieron una bomba literalmente en la cabeza. Y todo lo que estaba alrededor voló todo por los aires. Entre esos me encontraba yo, que estaba muy cerquita de ahí, que volé como 6 8 metros por el aire para hacia adelante, por la onda expansiva, y pasé por arriba de una libustrina que nos dividía, y caí entre un montón de suboficiales que eran técnicos de esos aviones Pucará, y caí desmayado. Bueno, después se ve que en el traslado a una sala de auxilio que estaban en una casa ahí cerquita, de las pocas casas que había, me desperté, me despabilé y estaba un poco sordo, prácticamente con en los oídos silbido muy fuerte, y vi que era todo un desastre. Seguían explotando bombas de la propia munición y las bombas que dejaron con retardo los aviones que pasaron a ayudar a mis compañeros que estaban heridos. De esos grupos que estaban en el suelo, en el pasto tirados, 7 suboficiales habían fallecido. Habían hecho un listado de los 8 que estábamos ahí y me pusieron en ese listado. No y yo no sabía nada. Claro. Entonces, ahí es donde empecé a figurar, que me enteré unos días después que me habían dado por muerto en combate. Entonces, fue un poco, primero me reía, pero bueno, me lo dijo un suboficial que venía del continente unos días después con unos misiles, este, que se llama SAM-7, Estrella, y cuando me vio me preguntó qué hacía ahí. Le digo, estoy acá porque los artilleros nos mandaron acá. Dice, no, ¿qué haces acá? Dice, ¿qué haces acá vivo? Me decía, ¿cómo que hago vivo? Si acá estoy, le digo, no, pero vos mandaron a Comodoro Rivadavia el listado de los muertos y estás en la lista. Entonces, bueno, ahí medio que no entendía nada. Y mis compañeros de allá, que eran compañeros de la Colimba, del servicio militar, vieron que estaban en el listado. Así que tratamos de avisarle a Puerto Argentino, que le avisen a Comodoro Rivadavia que yo estaba vivo. Qué Pero bueno, tremendo, eso después no sé qué pasó. Sí, tremendo, todavía estaba ahí. tremendo esa Eso historia. fue el primer ataque El militar. primero de Así mayo. arrancamos. El 1 de mayo del 82. 1 de mayo, que es, digamos, el inicio formal de las hostilidades, que es cuando realmente ya ambos beligerantes se enfrentan militarmente, ¿no? O sea, más allá de lo que había sucedido desde el 2 de abril, lo cierto es que el 1 de mayo empiezan estas hostilidades. Che, tremendo eso, es como... ¿A tu familia le había llegado también esta información o por suerte no, digamos, solamente había llegado a Comodoro Rivadavia y rápidamente se pudo resolver? Ya, no le llegó por el solo hecho de que eran mis compañeros y mis compañeros, muchos de ellos recibían cartas de mi mamá, porque como no recibían carta de la familia, mi mamá les escribía a un montón de compañeros míos. Ujú. Y le dijeron, no le podemos avisar, esto no se lo podemos avisar. Y no, no le avisaron, por suerte. E igual, después me enteré, mi mamá se enteró igual un mes después que yo estaba en Malvinas, no le querían decir nada, porque yo me dieron autorización para escribir 2 cartas desde cuando llegué a Puerto Rivero, y le escribí una carta a mi hermana, Rosa, y una carta a un amigo mío, Claudio, y que ellos avisaran que yo estaba bien, que estaba en Malvinas. Y bueno, mi hermana decidió no avisarle a mi mamá, así que después se enteró por los medios, no sé, como un mes después, tejiendo, igual, todo lo que ya sabemos, ¿no? Ella era tejedora encima, así que mandó de todo que Claro, nunca me llegó. sí, escondiste, de alguna forma, escondiste el secreto, la información no llegó y cuando se quiso enterar ni me quiero imaginar cómo se puso. Qué, Sí, ya qué estaba mal, situación. ella ya lo suponía, se lo imaginaba. Me buscaba en todos lados, compró revistas, los diarios, miraba la tele, escribía cartas que eran interminables, cartas enormes que ahora están en la Biblioteca Nacional, Mirá. todas mis cartas de Malvinas, pero son relatos, cada carta es un mini libro, es tremendo, con todos los datos de las informaciones que había, que voy a hacer un tercer libro Ujú. sobre ese tema de cartas y medios. Ya Tremendo. empecé un poquito.
qué Sí, bueno, Ramón, no, porque aparte digo, está bien, uno puede suponer, pero al mismo tiempo siempre había una especie de incertidumbre al saber si te habían terminado de mandar o no, ¿no es cierto? Qué sé yo, yo lo tengo a mi viejo que también es medio que se salvó por el número de DNI de no ir a la guerra, pero era siempre una cuestión de mantener la incertidumbre si había salido o no de la Patagonia continental a las islas, ¿no? Y bueno, me imagino toda esa situación de estrés, de convulsión, de sí, incertidumbre. claro, sí. Em, Sí, yo tengo amigos que estuvieron ahí, que no llegaron a cruzar y así están. También están con tratamiento psicológico, mucho estrés, ¿no? Los que llaman, los que no llegaron a cruzar, que le dicen desplazados continentales, estaban todos que saben que en cualquier momento los cruzaban. claro. Porque nosotros hasta cuánto podíamos aguantar. Y que yo creo que la gran mayoría no los cruzaron porque no tenían una posibilidad de cobertura, digamos, aérea y marítima para que puedan cruzar, porque nosotros necesitamos relevo, no Ujú. teníamos relevo, estábamos fundidos, 14, 15 kilos de menos, con frío, sin ropa adecuada, necesitamos relevo, o sea que el relevo eran los que estaban en el continente en ese momento, y no los podíamos cruzar porque no podían cruzarlos Ujú. directamente, pero bueno, eso es un debate histórico también. No podían cruzarlos por una cuestión, digamos, de logística, decís vos, o por preparación. No, no te terminé de entender, perdóname. No, por una cuestión que había un bloqueo y que ellos tenían mayoría en el mar y mayoría aérea. No, ¿cómo llegaban? Por eso después no nos llegó más comida, no nos llegó más nada, porque no podían cruzarlo. Claro. Hicieron un bloqueo, ese famoso bloqueo que decían de 200 millas, y no pasaba nada por ahí. O sea, era muy difícil. Hubo algunos actos heroicos con algún Hércules rozando el mar, que fueron y pudieron venir, pero de otra manera no hubo, no teníamos posibilidad de renovar Claro, o tampoco. sea, ahí Estábamos, estás mencionando un dato ¿cómo? muy interesante que, por supuesto, cada vez que evaluamos la guerra y más allá de la impericia o la negligencia que pudo haber tenido la cúpula militar, también había algo estratégico que obviamente toda esa ruta del continente hasta las islas estaba también o se podía llegar a ver interferida por un posible ataque inglés, una interferencia, eso estás queriendo decir. Sí, tenían submarinos nucleares, no nos olvidemos. Por ejemplo, el que hundió al crucero General Belgrano Claro, y por lo supuesto. hundió bastante lejos de Sí, las sí. islas. Entonces, imagínate que venga cualquier otro barco trayendo pertrechos o municiones. Es más, algunos intentaron con algún barco más chicos y terminaron atacados por los Harrier, que hubo que ir a buscarlo el cañón, el barco quedó medio encallado, torcido, y un cañón lo pudieron rescatar. Es muy problemático. ¿Cómo hacían? Una vez que ellos tomaron, que hicieron el desembarco, este, fue muy difícil todo. No se podía. Mm, Por eso quedamos tan aislados, claro. hablando de islas. Aislado dentro de la isla. Fue terrible. Sí, sí, es cierto, es cierto. Bueno, son obviamente los desafíos de una contingencia militar, ¿no es cierto? Después, bueno, retomando un poco lo que decías, te habían dado por fallecido, lo cierto es que no, y después hay una de tus anécdotas, un poco de tus historias que contás, es que derribaste un Harrier, yo escuché por ahí. ¿Cómo Sí, fue, para los que no sabemos, por supuesto, la materia, qué implicaba derribar un Harrier en pleno conflicto militar? ¿De qué modo fue? ¿Qué impacto podía tener en el conflicto? ¿Qué rol estaban jugando las aviaciones? Bueno, si querés explayarte ahí al respecto sobre este acontecimiento. sí, hay que poner en contexto que, bueno, en ese periodo del 1 de mayo hasta que derribé el Harrier el 27 de mayo, hubo de todo, ¿no? Ataques de fragatas misilísticas, de Sea Harriers y después de Harriers, ya habían desembarcado, venían avanzando este, el segundo cuerpo de paracaidistas británicos que eran los preferidos de la reina de Inglaterra. Eh, Hubo derribo de aviones propios y de los británicos, o sea, fue un tránsito bastante duro ese, que cuando me tocó a mí operar después del 21 de mayo,
plenamente el cañón, este, el cañón número uno de los Rheinmetall de 20 milímetros. Bueno, era un momento muy complicado. Atacaban dos, tres veces por día, atacaban, pasaban aviones en altura sacando fotos para ver dónde estaban ubicados el radar y los cañones. Nosotros teníamos que mover del lugar porque ellos querían atacar eso. Y cuando a mí me tocó tener la posibilidad, si bien con mis compañeros, eran 6 cañones, con mis compañeros pudimos averiar y algunos dijeron que algunos aviones no llegaron al portaaviones. eh, Pasaron esos días que con tantos ataques y tanto avance terrestre, como que ya estábamos en la última etapa de nuestro combate, digamos, que según los británicos fue el combate más duro y sangriento de la Guerra de Malvinas, fue la batalla de Darwin y Goose Green. Cuando a mí me tocó, tuve la posibilidad de derribar el Harrier. Ya estaban los británicos muy cerca porque ellos embarcaron en San Carlos, en Puerto San, en el estrecho San Carlos, que estaba a muy pocos kilómetros de Darwin, muy poco, entonces ya venían avanzando. Y, y bueno, hicieron ataques feroces con navalmente y atrás venían los aviones. En el tercer ataque de ese día 27 de 3 Harrier, uno parece que va disparando y se mueven a una velocidad que uno no se imagina, que vienen atacando como a 600 kilómetros por hora, es muy difícil, son segundos, y no vienen atacando, paseando, vienen tirando con artillería pesada, bombas, ¿no? Es difícil, pega todo alrededor, vuela todo, sirenas, gritos, miedo, mucho miedo. Y bueno, en ese momento digo, bueno, apuntar el cañón para todos lados, a veces no le pegan, por ahí le pegás en un ala o no le pegás a nadie, le querés pegar a todos y no le pegás a nadie, pensaba yo. Entonces decidí seguir a uno solo, de los tres que atacaron en la tercera pasada. Entonces apunté a uno y me quedé con ese. Y ese uno se movía hacia todos lados, es más, parecía que se iba y ya que ya lo perdía, hizo un reempleo que le llaman y volvió a atacar. Y yo lo estaba justo disparando. Nunca lo perdí de la mira, tenía una mira telescópica. Y nunca lo perdí de la mira y justo vino atacando al lugar donde yo estaba disparando. Así que lo pude impactar al avión justo abajo de la cabina, digamos, y todo lo que pasó. Como que pasó por arriba y se llevó toda la artillería mía y siguió disparando y se fue. Nadie sabía nada que había ocurrido. Seguimos a ver qué había pasado, si había un muerto de los nuestros, qué había pasado, y se escuchaban explosiones. Entre todas esas explosiones, que yo pensaba que era una bomba cualquiera, resultó ser que había explotado el avión que yo había impactado y que era del comandante Bob Evenson, considerado el mejor piloto británico. Era el mejor, porque se ve que pasó muchas veces. Ese día había pasado 3 veces, contó él. Y explotó a varios kilómetros en un lugar que se llama Paragon House. Explotó y pudo eyectarse. Así que se salvó milagrosamente y yo me enteré de eso 30 años después que estaba vivo, el piloto. Yo pensé que había explotado con el avión. Esa fue la historia real de ese avión. Después no lo pudieron desmentir de ningún lado. Los británicos dijeron que sí, los observadores adelantados nuestros, que estaban en la colina, en ese mismo momento informaron que ese cañón le había disparado y que el avión había explotado y que había visto un paracaídas naranja, creo. Pero todo eso me enteré yo 3 décadas después. ¿Y por qué, Y al final lo terminé poniendo en el segundo libro que escribí sobre Malvinas. y por qué los británicos querrían mentir o disfrazar que había sido derribado el Harrier? No sé si te entendí No, bien lo que hicieron. sí, no, en este caso no podían desmentir porque explotó en el aire. Por eso, Pero tengo entendido, por qué saldrían a decir no, no fue derribado? en este caso no podían hacerlo, pero en varios lo hicieron, que decían, no lo derribaron ustedes.
tuvo un desperfecto y se cayó en el mar. No, no le pegaron a ustedes. Cuando estaba llegando al portaaviones, pegó el ala contra no sé qué, una columna y ahí se rompió y se cayó al mar. Y entonces, ¿qué hacen? Ese tipo de información hace que cuando Argentina quiere poner, derribamos 5 Harrier, ellos te dicen, no, derribaron uno. Los otros 4 fueron un accidente. Uno chocó con un helicóptero, el otro se quedó sin combustible. Entonces te sacan la victoria, digamos. Claro, disfrazan Pero ahí bueno, la cifra, claro. claro, entonces ahora uno agarra una cosa y ve una cifra, agarra otra, vez otra cifra. Lo que creo que no pueden tocar es la cifra de los caídos en combate, Ujú. porque ahí están, juegan los familiares, los amigos, los que hablaron. Ahí no creo. Muchos dicen que nosotros hemos, digamos, dado de baja a más británicos que, porque imagínate que después de ese derribo los teníamos al día siguiente, el 28 de mayo, los teníamos rodeándonos al dos para, al segundo cuerpo de paracaidistas británicos. ¿Y con qué tenía yo para tirarles? Además de una ametralladora Halcón que no servía para nada, que era, no sé por qué nos dieron eso, en vez de darnos un fusil. Entonces yo con qué le podía tirar a esos enemigos que venían atacando, con lo único que tenía. Bueno, me decías entonces que la disponibilidad de armas para realizar este tipo de ataques o defensa por parte de los soldados argentinos era, obviamente, la que había, ¿no? Entonces, bueno, no sé si querías terminar de cerrar algo respecto de haber derribado el Harrier y el rol de la aviación en este aspecto. Bueno, la verdad que fue un momento muy emocionante, ¿no? Veníamos el día 4 de mayo se había derribado el primer avión, que lo derribó Ejército. El día 12 de mayo, el mismo cañón del Ejército derribó un avión argentino, así que de Fausto Gavassi estábamos todos muy, muy tristes por eso, o sea que estábamos muy golpeados. De repente, en instancias finales de un combate tan duro derribar el avión, que después nos enteramos que había sido Bob Evenson, el mejor piloto británico, fue una cosa muy, muy brava, ¿no? Mm. De mucho estímulo para todos, pero igualmente estábamos muy acosados, muy cercados y no teníamos lugar donde ponernos, así que al día siguiente siguieron avanzando con fuego naval, con fuego aéreo y fuego terrestre las tropas británicas. Así que yo estaba en el cañón y empezaron a tirar unos misiles que se llaman misiles Milan. Y, y bueno, a mí me habían dicho que tiran uno para orientarse, el segundo, si no le pegan, están ahí cerca, y el tercero se la dan. Así que estaba sentado disparándole a ellos, así directamente. Y bueno, voló un misil, pegó muy cerca del cañón, saltó toda la turba, me salpicó, sigo disparando, sentían todas las balas en el cañón, en el acero del cañón, yo estaba muy atrás del cañón así porque era una lluvia de balas y misiles y bueno, pegó otro misil que el cañón que es muy pesado se movió todo, se levantó un poco, así que tenía como una manijita ahí que uno lo podía desenroscar y dejarlo fuera de servicio al cañón para que no lo utilicen ellos. Mm. Así que saqué ese seguro, digamos, me lo puse en el bolsillo y me metí abrazado al cañón, a la turba, y me arrastré hasta una hondonada que había, y de ahí empecé arrastrándome también hasta el pueblo de Goose Green, de Pradera del Ganso, que estaba a unos 2 kilómetros donde yo me encontraba. Así que después ellos avanzaron y bueno, tomaron todo, ¿no? Pero así fue como íbamos en fila de hormigas, íbamos para el pueblo, todos los artilleros de ese sector. Mm. Después había otros cañones que estaban del otro lado de la pista de césped. Y así fuimos hasta el pueblo de Goose Green, recibiendo disparos de los británicos y en un determinado momento también recibíamos disparos de los argentinos. Nos damos cuenta por los pozos, los agujeros que daban en la tierra, en la turba, porque nosotros nos íbamos arrastrando Ujú. y veíamos que tenían un ángulo las balas que entraban, pasaban por arriba nuestro, íbamos a traer una lipustrina, ¿no?
y se veía el ángulo de la bala. Y de repente el ángulo cambió totalmente, venía al revés el ángulo. Dijo, "Bueno, nos están disparando los argentinos". Así que fue un Eso momento porque, muy digamos, difícil. para comprender un poco lo que acaba de comentar, ustedes habían perdido la posición ahí en Pradera del Ganso, estaban retornando y claro, los argentinos a los cuales ustedes tenían, digamos, de frente, no sabían quiénes estaban viniendo. Vendría a Claro, ser así un poco el claro. escenario. Entonces se encontraron de repente entre lluvia de dos Entre dos balas. juegos. Claro, ¿no? Nos disparaban de todos lados. En un Tremendo. momento te disparaban los propios argentinos y uno se quería levantar y quería decirle, somos argentinos. Claro. Y yo le digo, ni te levantes, ni te levantes porque te van a pegar los propios argentinos. Fue un momento duro. Después Mm, terminamos en el fondo del pueblo, en donde caían las bombas. Tiraban morteros y vos fíjate la preparación que tenían, que pasaba por arriba del pueblo, donde los isleños, los kelpers, digamos, los isleños, sí. eh, estaban todos encerrados en un lugar que parecía una iglesia, que no era un lugar que funcionaba un centro cívico, pero uno ve las fotos y parece que es una iglesia. Estaban ahí y las bombas que ellos tiraban, los morteros, pasaban por arriba del pueblo, arriba donde estaban todos los habitantes de Pradera del Ganso, y caían en el agua, en el borde. O Mm, sea, era una precisión que asustaba mucho, porque nosotros íbamos por el borde del agua, del mar, y caían las bombas. Y dije, ¿cómo claro, puede ser? claro. Era impresionante. Fue un momento muy difícil. El 28 de mayo fue un día terrible, fue terrible. Nosotros, bueno, en el caso mío, agarrando fusiles, FAL que había de gente que había dejado tirada, no sé por qué, de gente que había muerto, y ponerse a disparar. Era la última que nos jugábamos, era el momento terminal del asunto ese día. Fue muy, muy, muy difícil, un día muy difícil ese. Estábamos rodeados, no teníamos lugar para dónde ir porque atrás nuestro estaba el mar. Hay que pensar que nosotros estamos de espalda al mar ya. Y no teníamos nada, ni cañones, ni nada, teníamos solamente fusiles y hasta cuándo podíamos aguantar. Claro. Y Y después, digamos, todos ustedes rodeados. cuando ustedes ahí se retiran, ¿qué se terminan entonces? ¿Alistando a un nuevo batallón? O cómo es ahí el destino de un soldado que perdió esa posición? Pasamos de ser artilleros a ser fusileros, a ser, porque algunos tomamos, yo vi a otros compañeros míos, como un cabo, a varios compañeros que también tomaron un fusil como yo, y nos pusimos en la línea que teníamos, había como una línea tapado con montañitas de turba. Entonces nos poníamos ahí atrás en los costados y disparábamos para el otro lado. Y venían, disparábamos 1000 y venían 10.000. Disparábamos 10.000 y venían 100.000. Era muy asimétrico todo, muy desigual. Estaba oscureciendo. Había una escuela hogar que había ahí, prendida a fuego, aviones prendidos a fuego, era todo muy dramático, muy de lo que yo veía de chiquito en las películas de guerra que me encantaban. Así que eso lo estaba viviendo, lo estaba padeciendo en ese momento, y uno disparaba con lo que tenía ya. Era eso, era el último. Otros no lo hicieron, otros tuvieron mucho miedo, se fueron para atrás, se escondieron en un galpón. Bueno, cada uno en una situación límite hace lo que puede. Mm, A uno le salieron disparar, y a otro le salió rezar, a otro le salió irse para atrás a ver si se salvaba, no sé. No voy a juzgar a nadie lo que ocurrió. Unos fue caminando a una casa y yo le grité que se tire al piso porque lo iban a matar, y me gritó, prefiero morir de un tiro que morir de hambre. Fue a buscar comida a una casa. Otro muchacho que estaba sentado se arrodilló, y yo le gritaba, dispara, dispara, y se arrodilló a rezar, a pedirle a Dios, a su familia, que salir de esa situación, y le pegaron un tiro en la cabeza. Momentos terribles son. Y uno no sabe tampoco hasta cuándo podía durar y cuánto podía durar uno, porque pegaban balas por todos lados. Oscureció, y era
mirabas el aire y era todo de colores, eran todas balas en cámara lenta, era un espectáculo, si es de arte, es un espectáculo hermoso de verlo, pero cada lucecita que se movía, se desplazaba de color, transmitía muerte, entonces era muy difícil estar en ese momento, así que puedo comprender a muchos que se fueron para el fondo del pueblo y ver si terminaba ese calvario que estábamos viviendo, que finalmente ocurrió en la madrugada del día siguiente. Se ve que hubo un acuerdo por a través de una radio que tenían los isleños escondida, hicieron un enlace, así era lo que comentaron, y se juntaban los jefes militares británicos con los jefes argentinos, de la Fuerza Aérea y del Ejército principalmente. Así que se juntaron, acordaron el cese de fuego y bueno, y entregar las armas al día siguiente, cuando, ese mismo día, pero más adelante, ¿Esto que era durante el más o menos día. 1 de junio? ¿Sería? No, eso fue el 29 de mayo. El 21 de mayo. Claro. El 29 de mayo fue. O sea que los dos combates, los 2 días más duros de combate fueron 27 y 28 de mayo. Ujú. Por eso son los combates más largos de la guerra. Fue terrible, no fue de horas, fueron de días. Claro. Y el 29, a la madrugada, estábamos esperando que pasaban, hasta que nos dijeron que había un alto el fuego y que se habían acordado, bueno, las entregas de los armamentos, cada fuerza iba a hacer por su parte. Así que la máxima autoridad que había en ese momento en la isla era el de la Fuerza Aérea y después el del Ejército, así que el que tomaba la decisión final era el jefe de la Fuerza Aérea en la base aérea militar Cóndor. Y bueno, nos dijeron que teníamos que ir con un arma en la mano, con el cargador de ese arma en la otra mano y formarnos como en U, adelante Yo te quería de preguntar, la... digamos, después cómo fue el retorno. Así aprovecho para hacerte una preguntita todavía en lo que es las islas, que Sí, me quedó ahí en el tintero, y después sí, avanzo con esta pregunta. sí. Lo que te quería preguntar sobre tu estadía en las islas es cómo fue el vínculo con, digamos, con el resto de los soldados con los que te tocó estar, también con los oficiales o suboficiales si te tocó, si tuviste que dormir en las trincheras, si te tocó ver a algún compañero estaqueado, si vos padeciste eh, alguna recriminación también, cómo también en los días que te tocó estar, cómo fue esa diaria para vos. Bueno, problemas siempre tuve por razones más que nada ideológicas y políticas, pero en principio con mis compañeros todo bien, con algunos suboficiales mal, eh, con el jefe del cañón donde yo estuve mal en un momento, porque se fue y nos abandonó también el 21 de mayo, que fue un día del bombardeo naval más terrible que hubo en Malvinas, que fue ese día, fue una locura. Bueno, se replegó como todos, como pudimos, al pueblo. Después yo volví con un oficial jovencito, alférez, con otros oficiales a buscar el radar y a rescatar a dos compañeros que estaban en las trincheras, ese mismo 21 de mayo. Y el suboficial a cargo de mi cañón, por ejemplo, no volvió. Dijo que estaba herido en combate y no fue así. Pero bueno, por eso me hice cargo del cañón, efectivamente, a partir de ese día y me tocó estar el día del derribo también, aunque todo el mundo íbamos rotando, pues no podés estar 24 horas arriba de un cañón, pero bueno, ese fue el tema principal. Sí, estamos en el medio de la nada, en Carpitas, en medio a 2 kilómetros del pueblo, a la intemperie. Fue duro, mucho frío, ¿no? Lluvia, la pasamos muy mal. No teníamos mucha asistencia ahí, ni de comida ni de nada, así que estábamos 2 kilómetros, no era poco, pero no la pasamos bien. Así que tuve varios problemas con algunos militares. En un principio sí, yo vi un estaqueado del ejército, cuando yo pedí autorización para repartir cartas, porque tenía mucho frío y yo estaba bien entrenado físicamente. En esa época jugaba
en la selección de vóley, jugaba al vóley, entrenaba 6 horas por día, estaba bien físicamente. mm, Entonces pedí correr 2 kilómetros, buscar cartas, seguir corriendo cañón por cañón, repartir las cartas. Y en esas corridas vi a un muchacho, no sabía qué hacía ahí, cuando vi estaba estaqueado y como era de ejército, no sé ni quién es, qué hacía ahí, y que enseguida lo desaté. Bueno, me dijo que había tomado una lata de dulce de batata para comer y compartirlo con sus compañeros, y por eso le habían hecho, lo habían estaqueado. Yo no sabía nada, no imaginé todo lo que ya sabía de antes de entrar al servicio militar obligatorio, que eran las prácticas que hacían determinados militares en el continente trasladado a Malvinas, pero después lo dejé ahí porque estaba en otra cosa. Con el tiempo me enteré que hubo decenas de pibes torturados, que están en juicios, incluso uno de los que participó en mi cortometraje Entre dos mundos, una película de posguerra que lo protagonizó Coco City, hizo de veterano de guerra. Uno de los que actuó en la película estuvo estaqueado en Malvinas. Él era del ejército y estuvo en Zappargil. Así que dijo que lo estaquearon, que lo pusieron los pies adentro de un agua congelada. Bueno, todo ese tipo de cosas está saliendo cada vez más a la luz. Veo las informaciones que están en la Corte Suprema y bueno. O sea que hubo ese maltrato. Después hubo otros que no, hubo otros que estuvieron muy bien, que los recuerdo muy bien. Incluso hace un rato estuve escribiéndome con un suboficial que ayer cumplió años, con este Carmelo Domina, que fue el que me enseñó a manejar el cañón. Así mm, que vive en Tandil. Sí, ha sido en contacto todavía con un militar. Después el tiempo, en ese momento éramos todos muy unidos, los artilleros, los soldados. Después el tiempo que uno deja el servicio militar, que vuelve a la democracia, que sigue su vida, bueno, todo el mundo fue cambiando un poco, ¿no? Yo no cambié mi posición política e ideológica, siempre la mantuve, pero bueno, la mayoría de mis compañeros eh, sí. Entonces yo los veo tal vez por la tele desfilando con los militares que muchos de ellos fueron que los torturaron. mm, Entonces yo no estoy de acuerdo con eso, así que prefiero dar un paso al costado, tener la menos relación posible porque no me hace bien, porque todos padecemos de estrés postraumático de guerra y a veces ver determinadas cosas, como mi compañero que era de la Juventud Comunista, desfilando con los militares y su familia ya no lo quiere, no lo acepta eso, ¿no? ¿Cómo pasaste de tener una casa que te entraban los militares, que un papá candidato a intendente de Merlo, de golpe y porrazo, estar abrazado con los militares, en las fiestas militares? No lo entienden, yo tampoco. Entonces yo prefiero separarme de eso y mantener contacto que tengo con muchos, ¿no? mm. Que realmente hablan bien de uno, yo hablo bien de ellos, me reconocen, yo los reconozco hasta en mi libro, en mi segundo libro puse fotos de ellos, y muchos de esos compañeros que están en otro lado, en las antípodas ideológicas mías, también los nombro muy bien en mis libros y he puesto libros, Mm, he puesto fotos de ellos en el libro. Y tal vez no se enteraron por no verlo, pero ya alguien se lo va a comentar. Che, Garcés habló bien de vos. Te puse una foto, estás en la historia. Los mismos militares nunca te mencionaron mm, en ningún libro ni en una historia oficial, pero tu compañero sí lo hizo. Así que ya se van a enterar porque los chicos son, por ahí están en las bibliotecas de las escuelas, en las universidades, mis libros, y entonces alguien le va a comentar, hey, vi tu foto en el libro de Garcés. Qué sorpresa van a decir. Oh, qué sorpresa. Pero es así, la historia la tenés que escribir. No importa, ¿entendés? mm. Si vos ahora sos, desfilás o no. Es lo que pasó en ese momento. Sí, me Entonces da yo la recuerdo ese impresión, momento. sí, Sí, no, recuerdo el momento y lo escribo como recuerdo ese momento. mm, Yo escribo como recuerdo ese momento. Y si ese momento vos estuviste combatiendo, y tirándole a los aviones y disparándole a los británicos cuando venían caminando con tu cañón y después cambiaste, bueno, no importa el después, me importa relatar lo que hiciste ahí, porque yo estoy hablando de esa guerra de Malvinas. sí. A ver, si yo no mal te comprendí en un momento, me da la impresión de que también el hecho de, es cierto que una dictadura que persiguió personas, que pudo haber perseguido a familiares tuyos,
de repente la guerra de Malvinas se transformaba para algunas personas, esto siempre es una discusión, ¿no? Pero cómo Malvinas de repente aparece como un puente que no quiero decir que borre lo anterior, pero que te lleve a que el 2 de abril por lo menos estés desfilando en la misma vereda de una persona que está completamente en las antípodas. Digo, es la contradicción que presenta el caso, ¿no? Yo te entiendo lo que me decís. Digo, para Es muy difícil. vos que sos politólogo, aprovecho esto, ¿no? Yo como historiador, vos como politólogo, como la causa Malvinas, que para el 2 de abril muchísimas personas estaban en contra del golpe militar y de Galtieri, increíblemente después están en una plaza congregándose. La cuestión popular es más grande que la mera figura de Galtieri, ¿no? Se entiende que Malvinas sobrepasa todo eso. Digo, tal vez haya algo de esa esencia de Malvinas, de que increíblemente una persona que se encuentre en las antípodas y que se haya visto perseguido por las fuerzas militares, diga el 2 de abril, bueno, yo desfilo con vos. Digo, ¿no? Solamente para encuadrarlo, pero por supuesto que es un dilema. No, no, sí, sí, yo imagino eso, lo que vos decís, está bien. Pero somos civiles nosotros, Mm, ¿entendés? Entonces yo no claro. tengo por qué desfilar, que desfilen los militares que es su carrera, con su uniforme. Yo voy a las escuelas con una camisa y un saco con un pin de las Malvinas que me regalaron una vez y lo uso. No uso nada más para decir que estuve en Malvinas. Me invitan porque me van conociendo, conocen mi historia, vieron documentales míos mira, que hace un ratito mandé un video a Federal, a la provincia de Entre Ríos, a una escuela que va a pasar unos documentales. Eh, y bueno, yo voy porque me invitan al excombatiente. No hace falta que vaya vestido de militar. Si sos militar, es tu ropa de trabajo, pero no en una escuela. Y si sos civil, vas disfrazado de militar. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso, ni Ujú. tampoco con desfilar. Entonces, cada uno que haga lo que quiera, porque nadie me va a hacer caso a mí, pero sí, la causa Malvinas está sobre todo, todas las cosas. Pero también se da que en un 2 de abril. Ahora yo pregunto, porque sos historiador, me vas a entender, ¿por qué tiene que ser conmemorar el tema de Malvinas el 2 de abril y no específicamente el 10 de junio, que es el día de Malvinas, ¿no? De la Sí, soberanía. son, digamos, las dos fechas de calendario que tenemos oficialmente, digamos, ¿no? El Día del Veterano y ¿Por el qué? Día de la Reafirmación de los Derechos por las Islas Malvinas. Sí, ¿Por sí. qué el 2 de abril? Yo creo que son los dos días. Está bien, ¿Quién digamos, lo impuso? ¿eh? ¿Quién le impuso ese día? El 2 de abril, Viñones y después de la Rúa. Ahí está. Fue impuesto Sí. por los militares. Entonces, yo voy a ir a un desfile un 2 de abril, que yo el de abril prácticamente no estaba enterado que se habían recuperado las Malvinas. O sea, si vos haces un análisis, decís, bueno, no es este día. Tampoco digo que sea el 14 de junio, que muchos dicen el día de la máxima resistencia. Bueno, O el para Día de la ustedes. Rendición, Para digamos. nosotros el día de la máxima resistencia fue el 28 de mayo, Claro. y que fue fue la batalla más dura de Malvinas. El otro dice el día de la máxima el 14. Bueno, para ustedes. Entonces, para no entrar en esos debates, cada uno que lo sienta como quiera, porque empiezan a reenviar el día de la máxima resistencia el 14 de junio. Y no fue así. La máxima resistencia la tuvimos nosotros, que tuvimos 2 días combatiendo, con nada. No Sí, ahí, estábamos en el pueblo, no teníamos casas, no teníamos comida, no teníamos mercadito donde iban a comprar, no teníamos nada donde refugiarnos. Nada teníamos. Y fuimos los primeros que recibimos en esa zona a todo. Barcos, aviones, helicópteros y los militares británicos. Así que eso de la máxima resistencia, eh, para mí fue el día 27 y 28 de mayo en Darwin y Goose Green, Pradera de pero, Alonso. ahí está bueno, me parece algo que se abre del debate, que obviamente yo creo que como sociedad y como científicos sociales, entre otras personas que se vayan involucrando, estamos viendo cómo en realidad al interior de los combatientes o alrededor de la causa de la cuestión Malvinas o de la guerra de Malvinas, empiezan a haber divergencias. ¿No? Yo creo que esto lo está trabajando un poco más Rosana Huber, para mencionar, ¿no? Una autora. Pero hay diferencias entre las fuerzas. Entonces, para lo que vos fue la máxima resistencia fue entre el 27 y el 29 de mayo. Para otros fue entre el 13 y el 14 de junio. Tal vez para otros el día más importante de su vida fue cuando derribaron al Belgrano. Entonces, ahí se abren una serie
de significantes muy potentes y de una pregunta que yo quería hacerte, que era justamente esto, ¿qué discusiones veías vos al interior de los soldados? Yo creo que ya estuvimos tocando algunas, que es, ¿de filo o no de filo con la corporación militar? Ese es un debate. El otro debate que recién inaugurabas vos es el 2 de abril. 2 de abril, 10 de junio, ¿no? ¿Qué otros te parece que están tomando también implicancias? Creo que otro muy importante que vos lo mencionás es si considerar o no la guerra dentro de lo que fue el terrorismo de Estado. ¿Qué ves vos ahí en esa síntesis? ¿Qué debates? Un Sí, resumen ahí bueno, de lo que te parezca. sí, entiendo lo que me preguntás. No tengo ninguna duda, y en donde voy lo digo, que la guerra de Malvinas o las batallas de Malvinas, como suelen decirle mucha gente, se dio en el contexto de una genocida dictadura militar. Entonces, hay sectores que quieren sacar, separar lo de Malvinas, nombrando como gesta. La gesta de Malvinas no tiene que ver con la dictadura. Entonces, es un discurso que lo llevan a las escuelas, tienen un poderío mediático que llegan, llegan a muchos lugares, que los que pensamos de otra manera no llegamos, pero están con ese discurso. Y yo me encargo de decir lo que fue. Malvinas fue dentro de la dictadura militar y hubo muchas prácticas que se realizaron algunos militares, no todos, algunos militares en Malvinas que las realizaban en el continente. Entonces, eso no lo podemos sacar, eso hay que decirlo. Por ejemplo, ¿es héroe Giachino? Ahora van a sacar también un documental y van a ir sectores que el héroe es Giachino. Y otro sector Chino, dice, por las ¿cómo dudas, va a ser héroe? recordémoslo, el primer caído, digamos, a partir del 2 de abril. Fue el primer caído. El 2 de abril. Eso. El primer caído en Malvinas. ¿Es héroe una persona que está comprobado que torturó, que fue un represor antes de Malvinas? Entonces es un debate para dar. ¿Es un héroe o es un represor que estuvo en Malvinas? Y bueno, como eso está lleno. Entonces hay sectores que dicen, no puede ser héroe, un represor, asesino, y el otro sector dice, vamos a sacar un documental y vamos a hacer que la madre de Chino sea la madre de toda la madre de Malvinas, por decir algo. Entonces el debate se empieza a poner un poco áspero, porque hay sectores que son promilitares y hay sectores que no lo son, que es todo lo contrario. Entonces siempre está esa pugna entre esos sectores ideológicos, los que dicen que vamos a ir a Malvinas, la vamos a recuperar a los tiros, los que decimos que la única manera de recuperarla es por la vía diplomática. Entonces uno se encuentra con gobiernos como el de Macri o el de Milei, que sabemos que por la vía diplomática no vamos a llegar nunca, porque no les interesa las Malvinas, les interesan negocios y otro tipo de cosas. Entonces, no buscan consenso internacional, como hubo otros gobiernos, donde nos apoyaban 177 países, China, que siete más China, bueno, eh, eso se va perdiendo, porque son gobiernos que realmente no negocian diplomáticamente porque manejan, se suman a la agenda del enemigo, sería Gran Bretaña o Estados Unidos que apoya a Gran Bretaña. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Si el actual presidente dijo que su ídola era Margaret Thatcher y que varios diputados macristas y de La Libertad Avanza dijeron que cambiaban las vacunas por las islas por unas vacunas, que la Patagonia era toda británica. Bueno, es muy difícil para nosotros, ellos no nos consideran, eso no debe doler a todos. Pero ¿qué pasa cuando una persona hace una campaña política diciendo que adora a Margaret Thatcher y a Reagan? ¿Qué hacemos? ¿Vos vas a votar a una persona que le interesa muy poco, nada, el soberanía de Malvinas? Sí, lo votaron. La inmensa mayoría lo votó. La casta militar, muchos que estuvieron en Malvinas, malvineros, que son digamos, hagamos con los parámetros que son de derecha, más a la derecha, hasta la extrema derecha, que hasta el día de hoy siguen posteando Falcons verdes,
ponen a Videla, bueno, son esos sectores que estamos en pugna, porque yo estoy totalmente en contra. Yo no me meto en ningún foro a discutir con nadie, no me interesa discutir con personas que publican a Videla como un ídolo, ni Falcón Verde, yo no discuto directamente. Yo discuto ideas, ¿viste? Proyectos. Si a mí viene el presidente que votaron, vienen y me dicen, este es el proyecto político y a mí me gusta, lo voy a apoyar. Pero como sé que no lo son, no lo puedes apoyar. Entonces, se pone muy, uno dice, no, no hay que politizar la causa Malvinas. Sí, es todo político. Entonces, cuando estamos hablando que un presidente como Macri a nosotros nos dejó de lado, ni vino un 2 de abril que lo obligaron a ir al cenotafio de Retiro, o un presidente como el que tenemos actualmente, que es Javier Milei, que no le interesa, pero que tenemos una vicepresidenta que está apoyada por los sectores militares, con un periodista que estuvo en Malvinas, que está trabajando con ella y que lo siguen muchos porque él enfocó de una manera, digamos, heroica cada participación de ese sector militar. Entonces, Yo cada reportaje, cada libro, ahí le voy a ¿eh? poner nombre, es Kazantsev, digamos, el que se Sí, muestra públicamente, igual él tiene un sí, sí, afecto por Villarruel y él siente que el tipo de nacionalismo militar que expresa ella, bueno, es fiel a sus ideas y bueno, una cercanía con varios excombatientes, como venís mencionando vos. sí, Está, sí, sí, digamos, es muchos. público, cualquiera que entre al Instagram de Kazantsev lo puede rastrear, pero bueno, sí, sí, dale, Sí, continúa, Ramón. sí. No, no, está bien. Yo no lo sigo a Casanseu, él no me sigue a mí. Seguro conocemos de ambos, nos Ujú. conocemos, porque nos vemos en los medios, Sí, sí. ¿no? Así que sé que me conocen. E incluso el segundo libro que escribí, que tiene que ver con medios de comunicación en tiempo de guerra, lo menciona a Casanseu. Lo menciono, le pongo la tapa de su libro que hizo en ese momento. Este, no, no digo nada malo. Digo Ujú. que estuvo Malvinas, lo que hizo y pongo su publicación. O sea, una cosa no quita la otra, ¿eh? Si lo hizo y estaba en ese momento, es un documento histórico y yo creo que como hice yo una parte histórica en este segundo libro y en los medios de comunicación, tiene que estar Casanseu. ¿Por qué no? Sí, tiene que Sí, sí. estar. Entonces lo puse como correspondía y con su tapa de libro y dos veces encima. Entonces, por ahí un día alguien le dice, che, apareciste en el libro de García, qué raro, está en las antípodas, pero está bien, hay que hacerlo. Y si él algún día me invita a hacer una entrevista, yo te la voy a aceptar, porque yo hablo en todos lados, yo no tengo nada que esconder. Así como vos me invitaste a tener una charla, yo soy franco, yo digo esto, y entonces vos decís, ¿cómo puede ser que Ramón Garcés lo invite canales como, qué sé yo, C5N por decir algo? Sí. O salgan en página 12 y salgo en Infobae, me invita a La Nación Más, me invita, ahora voy a estar con Fantino, el día 2 de abril voy a estar mano a mano con Fantino. Y vos decís, ¿cómo va a estar mano? Sí, ¿por qué no? Bueno, es que yo creo que por eso te hice esta pregunta, ¿no? Como, y lo que veníamos conversando de las divergencias que empezaron a aparecer y que si bien a veces no las queremos o naturalizar o echar luz o mostrarlas, están, existen. Y creo que lo mejor en un momento es discutirlas, mostrar cómo también hay un amplio repertorio de combatientes y de miradas en torno a Malvinas que contrastan, ¿no? Por más de que tengamos un eslogan que diga Malvinas nos une, que por supuesto Sí, claro. es una causa nacional en donde consideramos que las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas y la lucha es contra el colonialismo británico, bueno, después hay divergencias sobre los tratamientos, ¿no? Sobre estas miradas, ¿qué Sí, hacemos? sí, la mirada, aparte hay sectores que van con los valores, ideas y valores por las escuelas, y bueno, cada uno va con su mirada actual del conflicto y lleva su mirada a los chicos. Yo llevo otra mirada distinta. Yo llevo mi película, que tiene que ver con la posguerra, Entre dos mundos, y creo que es importante porque trata de visibilizar los más de 1000 suicidios de veteranos de guerra que hubo, y los que seguirán, lamentablemente, porque se sienten muy afectados. Esta fecha es una fecha muy difícil para el que estuvo en Malvinas. No se siente reconocido.
a compañeros míos que estuvieron en Puerto Argentino recién el año pasado, hace unos meses, le pusieron una placa en la novena Brigada Aérea. 42 años después, una placa. La mía, yo todavía no estoy, mi placa todavía no apareció, así que tal vez algún día me pongan en algún lado. Pero sí, estoy en un par de monumentos que no tienen nada que ver, pero en el lugar donde salimos a Malvinas, recién 42 años después pusieron una placa de algunos nombres que estuvieron en Puerto Argentino. Bueno, nosotros los artilleros que estuvimos en la base aérea militar Conda, en Darwin, todavía no nos pusieron nada. Supongo que alguien le va a decir, che, queda mal, ¿no? Pongan Mm. otro al lado con otros nombres, total, queda ahí y nadie los leerá. Pero esa falta de reconocimiento institucional es lo que muchos se sienten afectados por no tenerlo. Por eso uno dice, con este gobierno puedo desfilar. Bueno, está bien, están contentos por eso, pero te sacaron el PAMI, te sacaron el beneficio del 100% de las pastillas de tratamiento psiquiátrico, tenés que hacer trámite para que tu familia lo incorporen al PAMI. Bueno, hay un montón de cosas, y todo te subió y la pensión, las tres pensiones mínimas que nos otorgó Néstor Kirchner, ya no te alcanza, porque no te suben nada las pensiones, pero te suben la comida. O sea, eh, yo lo analizo de otro lado, ¿no? No me fijo solamente el tema de Malvinas, porque es algo mucho más amplio. Yo apunto más a lo cultural, a películas, a libros, a escribir una obra de teatro, a llegar a otra gente, a otro público, que vean la causa Malvinas de alguna manera diferente. El otro día me invitaron a ver Rosa en las Islas, una película, una obra de teatro en timbre 4, realizada por todas por mujeres, una mirada femenina, que tanto cuesta a los que estuvieron en Malvinas aceptar esa mirada. Yo fui con mucha alegría, fui con mi señora a verla, me encantó la obra, Rosa en las Islas, es conmovedora y una visión diferente. Eso es lo que necesitamos, esas visiones diferentes. Yo creo que por ese lado uno va llegando a otros públicos, como mi participación en un videojuego de Malvinas que salió Es verdad. este año pasado. Ahí llegás a una generación que es difícil. Miren, yo voy a las escuelas y hablo, pero hablás, mostrás un libro, los pibes no van a leer el libro, pero el videojuego lo van a jugar, Es verdad. empiezan a conocer un poco lo que es lo que vivimos, ver cómo era el pasto, la turba, los alambrados, las bombas. O sea, como que aparece una situación diferente, Y ¿no? aparte son dispositivos culturales importantísimos que realmente como argentino tenemos que desarrollar en general, ¿no? Por supuesto que Malvinas es una cuestión más particular y que creo que un videojuego sí colabora, así como el hecho de pensar en producciones filmográficas, ¿no? Digo, había algo en tu relato que vos decías antes cuando te habían dado por fallecido, que se asemeja, perdón por la comparación, no quiero ser, no quiero quedar mal, Está bien. pero un poco al soldado Ryan. El soldado Ryan es un tipo que supuestamente se había muerto. Lo van a buscar. Bueno, entonces creo que ahí en esa producción cultural que vos estás diciendo también Argentina debe empezar a poner pie y que son dispositivos importantes. Un juego que verse sobre Malvinas es muy valioso, creo yo también, ¿no? Sí, claro que sí. Ahora estoy colaborando con otro juego más de unos tres jóvenes de Rosario, que tiene una dinámica diferente. Yo, viste, no manejo mucho No, temas de videojuegos, yo por la edad que tampoco, pero tengo, bueno. me quedé en el Atari, en el Tetris, pero bueno, miro un poquito todo y entonces uno le dice shooter, no sé, que de disparo, y el otro es de sigilo, Ujú. ¿no? Que va transportando las cartas y va la última palabra de sus compañeros. Bueno, son distintos, son muy diferentes, pero bueno, hay para todos los gustos, ojalá, y el tema de la posguerra es muy difícil. Yo, el cortometraje que hice, con la producción de Jorge Sonsini, que me ayudaron, todo a pulmón, todo con crédito bancario, nadie te ayuda a nada, eso es muy difícil también hacerlo. La temática es muy difícil, pero esta película de Entre dos mundos no iba dirigida a los veteranos de guerra, sino iba dirigida al entorno del veterano de guerra, a los afectos. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos comprenden a nosotros por qué reaccionamos de tal o cual manera, estamos tranquilos y de repente estamos nerviosos.
escuchamos una sirena de los bomberos y nos ponemos mal porque algo pasa por nuestro cuerpo que nos hace ir a las alertas rojas, esa sirena que escuchamos cuando venían a matarnos, las bombas. Entonces, algo, alguna memoria el cuerpo tiene que está siempre latente. O sea, yo estoy hablando con vos, pasa una ambulancia y ya aquí algo pasa, pero no lo sabemos explicar. Quiere decir que el estrés postraumático está pasando. Me hablabas entonces, Ramón, de los estrés postraumáticos, ¿cómo era esa situación entonces que estabas relatando? Sí, es algo progresivo, ¿no? Que padecemos los que estuvimos en la guerra. Y, y bueno, es realmente muy traumático porque uno a veces puede canalizarlo, como en el caso mío, yo lo canalizo a través del deporte, a través de la cultura, ¿no? Seguí estudiando, metía mi cabeza adentro de los libros, por eso tengo 5 carreras universitarias, hice bastante. O sea, yo ya sabía, ¿no? Que no había que dejar espacios muy libres para que la cabeza no se te vaya a otro lado. Bueno, así que eso fue la decisión que tomé de estudiar. Bueno, obviamente mi señora es fundamental en todo esto. Este, me ayudó también, estudiábamos juntos. Es muy importante el acompañamiento, ¿no? Del entorno más íntimo, familiar. Otros no pudieron, por X motivo, no pudieron. Entonces, el único lugar donde se sentían comprendidos era en los centros de veteranos de guerra. Entonces ahí, porque yo me pongo a hablar, tal vez con vos no, que vos tenés todo un baje de estudios, pero yo hablo con cualquier otra persona, tal vez que no, de un arma, de un cañón, de un fusil, no sabe de qué estoy hablando. Que Ujú. cuando venía la alerta roja, no tiene ni idea, no te comprende. Entonces llega un momento que no hablas con nadie. Y el único lugar donde te comprenden es en un centro de veteranos de guerra. Y Entonces sí, vos vas y decís, no, porque tenía el FAL, ya sabes lo que obvio. es el FAL. Tiré tal bala y ya sabes qué bala es. La marmita, qué sé yo, ¿viste? Sí, sí. Palabras de, de- de vestimenta militar, de barcos, de aviones. Entonces, todos se comprenden en ese lugar lo que estás hablando. Entonces, ¿qué pasó? Lo que yo vi durante tantos años de abandono de los estados democráticos, Mm. ¿no? A partir de Alfonsín, que empezó una desmalvinización terrible, empezó con la dictadura, ¿no? Y después siguió Alfonsín. Entonces, Cuando hablamos de una eh, desmovilización en torno a la inclusión de los soldados en la agenda pública, digamos. no existía Malvinas prácticamente, en ningún lado, ni soldados, ni nadie. No existían. Los soldados principalmente, porque los militares seguían en los cuarteles, digamos, en las brigadas. Sí. Muchos se renunciaron, se fueron porque no aguantaban la presión de volver de la guerra y encontrarse con todo eso, ¿no? Hubo de todo. Y, y yo lo que pude observar durante tantos años es que ante el abandono de la democracia, digamos, de nosotros, nos abandonaron, hubo sectores militares que vieron esa posibilidad de decir, nosotros los entendemos, no los vamos a abandonar. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a invitarlos a comidas adentro de los regimientos. Te doy un diploma, que sos un héroe, te doy una medalla, te invito a las comidas y te vas a ver con gente que estuvo en Malvinas como vos, militares y otros que no. Vas a poder hablar tu experiencia, todos te van a entender, vas a desfilar entre nosotros, vas a estar uno más. Entonces, cada vez que vamos a hacer algo, vos vas a estar con nosotros porque vos sos nuestro. ¿Entendés? Prácticamente, sos de los nuestros. Todos entendemos lo que hablas y todos te apoyamos. Es más, te regalo una gorrita, te regalo una chaqueta, una garibaldina y vamos a desfilar. Entonces, en todo ese espacio durante décadas no lo podés cambiar en poco tiempo con ningún gobierno, Ujú. porque
fue cooptando esa voluntad, esa necesidad que tenían de ser entendidos, de ser protegidos, de ser condecorados. Entonces ahora, ¿a quién van a apoyar? A cualquier político que esté mirando el tema militar con otros ojos que uno lo mira, ¿no? Entonces, vos vas a ver un montón en foros, en discusiones, cómo están a todo el que apoya a los militares, ellos lo van a apoyar. Ujú. Y entonces queda un poquitito, una porción muy poquita, muy chiquitita, que no estamos en eso, que nos dedicamos a hacer otra cosa. Malvinizamos desde otra parte, digamos, ¿no? Así como hice recién, antes de conversar con vos, de empezar, que mandé un videíto, me puse una remera que me regalaron, que yo no uso nunca remeras de Malvinas, pero para los chicos me pongo una remera de Malvinas que me regalaron en un torneo de vóley en Mm, Dinahuapi, que hicieron un torneo de vóley gigantes de Malvinas, que lo hicieron en honor a mí, que yo juego al vóley. Así que viajé allá y me regalaron una remera. Y entonces, cada vez que hay un mensaje que doy desde mi casa, que tengo un mapa de Malvinas por acá, que me regalaron, me pongo esa remera y bueno, los chicos ven que yo estoy con la remera de Malvinas. Y después yo transito por la calle como cualquier otra persona, no tengo que andar diciendo soy excombatiente ni nada. Pero bueno, ya sabemos que desde dónde empezamos, digamos, a perder el contacto entre nosotros, ¿no? Sectores militares que entendieron ese momento histórico de abandono, fueron por los veteranos de guerra, por su gran mayoría, los condecoraron, los entendieron, los vistieron, los invitan a cualquier fiesta que hay militar, al día del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina en Malvinas, mm, porque sabemos que el verdadero bautismo de fuego de la Fuerza Aérea fue el 16 de junio del 55, cuando bombardearon para matar a Perón y bombardearon la Plaza de Mayo. Ese fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Después, el otro que se olvida del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea en Malvinas es el 1 de mayo del 82, en Malvinas. Eso siempre lo aclaro porque, obviamente, tratan de borrar una fecha demasiado triste y dura y sangrienta de la Argentina, ujú. diciendo que el bautismo de fuego fue el 1 de mayo del 82. No, el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea fue el 16 de junio de 1955, cuando quisieron matar al presidente Perón y bombardearon la Plaza de Mayo matando a más de 300 personas. Entonces, bueno, yo voy, también, si me preguntan, yo lo digo. Pero generalmente yo no voy con estos discursos a las escuelas, Ujú, porque no importa, yo prácticamente ni hablo de la guerra de Malvinas, ¿no? Es el contacto directo, ver la película, si tienen un tío, una abuela que estuvo en Malvinas, entender la situación que pasamos, son 12 minutos intensos, el cortometraje Entre dos mundos, que sugiero que lo miren, está en YouTube también, aparte de la plataforma Cinear, mírenlo, lo hay como sugerimos cinco abiertamente entonces. hay como 5 finales distintos, cada uno le da el final que quiere. El final más fácil, ya sabemos cuál es, el del suicidio, pero hay otros finales muy interesantes. Los Mm, chicos lo miran, hacemos cine debate y después hacemos el acto formal de la escuela, que es lo que voy a hacer esta semana en otra escuela más. Vamos, debatimos con los chicos más grandes, ahí se puede hablar porque hay algunos insultos en la película, pero se trata de un veterano de guerra, pero más que nada es para que lo vean los otros, no el veterano de guerra. claro. Sino vos vas a ver a tu abuelo, vas a ver a tu tío que estuvo en Malvinas, al vecino, ¿no? Te enteraste, vales combatiente a tu escuela, y lo vas a tener ahí para preguntarle las cosas. Los chicos y las chicas preguntan distinto, ¿no? Mm, Los chicos más que sí. nada quieren saber cuántos maté, cuántos aviones tiré, de disparo, ¿viste? Los chicos así, las chicas, ¿cómo conociste? Es verdad que conociste a tu esposa por carta, a una carta Malvinas, y entonces le gusta la parte más romántica, y Mm, también se las cuento. Así que bueno, esa es el transitar, digamos, mío, y llevar la causa Malvinas a que hay que pensar en lo hitícola, en los hidrocarburos, en la Antártida, en el cambio oceánico, hay que estudiar otras cosas. Entonces yo lo impulso de las universidades, de la Universidad de La Matanza principalmente, y la Universidad de San Martín, impulso ese tema. Así que en La Matanza se está estudiando en Historia Argentina, hacen trabajo práctico, investigan todo, y lo de los tiros y de todo es lo de menos. Yo voy, también doy la charla, hablamos, veo los trabajos, estoy con la profesora
Esa profesora fue la que me ayudó a empezar a hablar después de 25 años de silencio y que hizo el prólogo de mi primer libro y es la directora de la revista Todo es Historia. Entonces, es importante que ponga en una universidad pública del conurbano, grande como la Universidad Nacional de Matanza, que debe tener más de 50 60 mil alumnos, las cátedras de historia argentina, que poder hablar sobre Malvinas, bueno, es muy importante. Ujú, Para mí eso es más importante que ir a un desfile y que te mire, qué sé yo, tu primo por la tele, pasar una pasadita, estar todavía una pasadita. No, no, eso a ujú, mí no me interesa, me interesa lo otro. Llegar de otra manera, con otra voz y bueno, y no beligerante, sino al contrario, vamos a el desarrollo cultural, que pase por ahí, bueno, el desarrollo cultural, como bien dijiste vos, a través del deporte, del arte, la cultura. Ahí creo que llega a más gente y de una manera diferente. Y no es la que te la puedo contar yo, diciéndote, maté, fui prisionero de guerra 15 días, estuve en un campo de concentración a cielo abierto, que está eso pasó. ujú, Me llevaron hasta Montevideo, 15 días mientras la guerra seguía, bueno, todo muy traumático. Pero el mensaje que uno intenta darle a las nuevas generaciones, investiguen. ¿Por qué? Porque el relato oficial de las Fuerzas Armadas es uno. Cuando llegamos a Malvinas se pusieron un grupo a trabajar y dice, esto es lo que sale y nada más. Y entonces de eso dejaban afuera un montón de verdades y mintieron otras, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar nosotros, que fuimos protagonistas, empezó el tembladeral de las historias oficiales, de los relatos oficiales. Entonces empieza la disputa. Pero vos estás diciendo tal cosa y vos estás diciendo la otra, es que no fue como vos escribiste. ¿Vos dónde estuviste? No, yo lo vi en el libro que escribió el británico que estuvo ahí, pero vos le tenés que preguntar a uno que estuvo ahí, argentino, le preguntás, ¿lo sacás de un dato de un libro británico? Bueno, todavía estoy esperando que a mí me pregunten realmente, bueno, vamos a ver esta parte, ¿cómo la viste? No te lo hacen. Entonces te obligan, si tenés la posibilidad, que yo tuve después de estudiar, de animarme a escribir y de 25 años de silencio, que escribí dos libros de más de 350 páginas cada libro. Y voy al ujú, tercero. ¿Por qué? Porque yo voy a contar mi visión, lo que yo viví, y no lo que ellos le contaron que yo viví. Ellos, me refiero al relato oficial de las Fuerzas Armadas, en este caso la Fuerza Aérea Argentina. ujú, Así que bueno, yo sigo mi camino de manera de malvinizar, de charlar con todos, y no le digo que no a nadie, tal vez como, se me superponen cosas y por eso a veces pido disculpas, pero no le quiero fallar a nadie. ujú, Así a un medio grande, a medio más chicos, al que quiera hacerme una entrevista, yo siempre estoy dispuesto. Ahora voy a hablar con un canal de radio, una radio de un pueblo de Entre Ríos que no sabía que existía el pueblo. ujú. Y me ven por la tele y te dice, tiran un mensajito como, ¿qué me va a Claro. responder? Sí, y sí, a veces Yo le pasa eso, respondo ¿viste? Yo le respondo y digo, sí, sí, si acordamos, hablamos, no tengo inconveniente. Y bueno, y así se van dando y uno le va pasando el dato al otro y bueno, vamos generando un poquito Y de sí, malvinización y en sí, Ramón, conjunto, porque totalmente. yo no es que hablo solo, acá lo que van a recibir el día de mañana, si te escuchan esta entrevista, es una conversación de los dos, o sea que lo que hablamos, lo hablamos los dos, no hablé yo solo. Y sí, por supuesto. La verdad que obviamente son un montón de ventanas, de puertas las que se abren, los caminos todavía a recorrer, creo que hay tela para cortar. Abordaste un montón de cosas ahora en estos últimos minutos que obviamente sería inabarcable para una entrevista de estas características, pero bueno, yo ya quería ir, digamos, llegando al cierre de mi hoja de ruta que yo armé, retomar un poco algo que vos estabas diciendo antes, que yo justo te interrumpí, que era lo de cuando se termina produciendo el cese de tus actividades allá en las islas para el 29 de mayo, bueno, ¿cómo fue ese retorno? Porque de alguna manera yo lo estoy interpretando como una especie de retorno temprano. Están faltando 15, 16 días para que termine la guerra y vos ya estás retornando al continente. Entonces, eh, ¿cómo fue ese regreso? ¿Qué te había dejado la guerra? ¿Sentiste o si sentiste el miedo de tener que volver en esos días? Bueno, comentame si querés eso y después te hago una pregunta final y vamos cerrando. Bueno.
Bueno, el 29 de mayo, que fue cuando entregamos el armamento adelante, pasamos a depender de las tropas británicas, previo pedido de un suboficial de cantar el himno en ese momento. Antes de entregar, tenías que entregar todo ahí. Casco, yo lo entregué porque yo tenía una gorra, así que la tengo acá guardada en una de mis bibliotecas. Y fue muy duro porque nos autorizaron a cantar el himno y al mismo tiempo iban arriando la bandera argentina y después fueron izando la bandera de ellos, la británica. Es un momento extremadamente duro después de haber pasado todo lo que pasamos, de tanta muerte, tanta angustia. eh, y vos ves que cantas el himno y ves tu bandera que van bajando y suben la otra. Era para llorar todo el mundo, obviamente. Después de ahí nos llevaron a unos galpones de esquila de oveja, que están ahí en el mismo pueblo, y ahí nos tuvieron encerrados en los corrales una semana, custodiado por los famosos burkas. Hubo muchas cosas que pasaron ahí, como que yo pedí ir a buscar mis cartas que estaban a 2 kilómetros, eh, enterradas abajo de la turba. Pedimos frazadas, como no teníamos nada ahí, pero bueno, yo tenía las cartas ahí escondidas, y cómo pude llegar saltando un corral. Bueno, fue muy difícil. Y me autorizaron a ir con 6 militares británicos apuntando con un compañero, y ahí recuperé las cartas que las pude traer. Fui el único que pude traer las cartas de ese lugar, que por suerte están todas en la Biblioteca Nacional desde el año pasado. Y después de esa semana, nos subieron unos helicópteros chinos, británicos obviamente, que son esos de 2 hélices, y nos llevaron a San Carlos, que fue el lugar donde desembarcaron los británicos. Ahí estuvimos 3 días en un campo de concentración a cielo abierto, que de ahí es donde tengo la única foto en Malvinas, sacada por un británico. Yo ni sabía, me enteré hace un par de años que estaba en una foto ahí en ese corral que decían el chiquero lleno de barro, Mira. con los alambres de púa, como en las películas. Sí, A la sí. noche nos metían adentro de unos frigoríficos que no estaban funcionando, pero tenían 2 bombas argentinas sin estallar en el techo. Ahí pasábamos la noche con las 2 bombas en el techo. Entonces teníamos mucho miedo que pasaran los aviones argentinos atacando y que tiene una bomba ahí, no quedaba ninguno. En Pradera del Ganso, en Gusurín, en los galpones le habían puesto la sigla POU o prisionero de guerra para que no ataquen ese lugar que estábamos nosotros, pero en el otro lugar, en San Carlos, no estaban. Así que escuchábamos tiros de explosiones, vimos cómo derribaron un avión argentino, no entendíamos nada que pasaba, estábamos prisioneros de guerra en un campo de concentración a cielo abierto. Después de esos 3 días nos subieron a un barco que se llama Norland Hall y, y nos trasladaron 5 días en ese barco hasta Montevideo, Uruguay. Antes de llegar a Uruguay, subió la Cruz Roja Internacional, en donde empezó a hacernos preguntas a algunos. A mí justo me preguntaron. Claro, estábamos todos flacos, pero obviamente que te revisan todo. Bueno, Mm. ahí donde encontraron mis cartas, en la panza, en el abdomen. Pensaban que era una bomba, pero eran mis cartas. Bueno, relato toda esa parte en el libro que no sabes cómo explicarlo, porque todo lo que pasó, apuntado, bueno, fue terrible. Todo ese prisionero, parecía que tenía una bomba. Bueno, la cuestión bueno, con mi inglés básico, pude explicar cómo era todo el tema, y un oficial de mayor cargo me autorizó a traerlas previo a revisar cada una de los sobres, a ver si había alguna moneda, algo que no podía llevar. Eh, bueno, ahí nos dejaron el 13 de junio, desembarcamos en Montevideo, Mm. 13 de junio, o sea que mientras seguía la guerra, nosotros estábamos prisioneros de guerra, ¿no? Entonces el trayecto que a vos te faltaba llegar Claro, hasta el 14, claro. estábamos Finalmente está. prisioneros de guerra. Ok. Y, y entonces llegamos a Montevideo, nos hacen pasar por una carpa blanca de la Cruz Roja Internacional, nos preguntaban el nombre, el apellido y el lugar donde estaba, la fuerza, y te buscaban en un listado a ver si estabas y hacían el tilde. Bueno, a mí no me encontraban esas carpetas.
Ramón Garcés, no, no me encontraban nunca. Y después me acordé y me habían dado por muerto en combate. Claro. Me, me parece que me dieron por muerto en combate. Se miraban raro, ¿no? Los de la Cruz Roja. Buscaron la carpeta de los caídos en combate. Garcés, acá está. Bueno, estaba en la otra Bueno, carpeta. todavía. Así que, sí, después pasamos a un barco argentino, el piloto Alsina, que al lado del que nos trajo era una cáscara de nuez, y de ahí nos trajeron para Argentina, para Buenos Aires. Llegamos a, no querían desembarcar en Puerto Buenos Aires porque estaba todo lleno de periodistas internacionales, así que nos llevaron hasta el puerto a Ensenada, a La Plata. Así que por ahí nos bajaron y nos llevaron a los de la Fuerza Aérea, nos llevaron en unos micros azul a la escuela de suboficiales de la Fuerza Aérea en Ezeiza. Ahí llegamos y nos interrogaron los servicios de inteligencia con pistola arriba del escritorio y nos dijeron que no podíamos hablar nada de lo que habíamos visto en Malvinas, y en especial a mí, que sabían que yo me conocían muy bien, que yo sabía dónde vivía, sabía con quién vivía, conocían a mi mamá, conocían todo, sabían que yo era militante de la Juventud Peronista Claro, o y sea, que era, te reconocían por ahí. ahí me sabían bastante bien los servicios de inteligencia quién era yo. Claro, tremendo, Y me dijeron que no hable una palabra porque sabían dónde vivía, sabían dónde, qué escuela iba, a las 2 de bueno, fue un momento, tremendo. la bienvenida, digamos, ¿viste? Sí, Y fue difícil. Y, y bueno, después el 14 de junio autorizaron una hora de visitas y en ese trayecto desde el puerto de Ensenada, de La Plata, hasta Ezeiza, había un montón de gente en los costados, mm, y no nos permitían abrir las ventanillas. Yo la abrí igual, empecé a saludar, y ahí me gritaron, dos amigos míos que estaban ahí, me gritaron y no podían creer, y yo los saludé. Bueno, el episodio fue que después ellos, con el coche que tenían, persiguieron al micro y vieron dónde entró. Entonces después dijeron, viste, fue a avisar a mi familia que estaba ahí. Bueno, fueron un montón de gente a visitarme y esa hora. Ni me reconocían, 14 15 kilos. Pero pesaba 50 y pico de kilos, claro. era un desastre. Y bueno, y ese fue un día muy importante, no solamente porque fue el día que terminó la guerra, sino el día que me fue a visitar esa chica que me escribía cartas desde la escuela secundaria, Roxana. Así que yo no la conocía personalmente y, y me preguntaban si yo era Garcés, que había una chica que me quería ver, y yo le decía sí, y me daba vuelta y decía, no, esa chica debe haber otro Garcés porque yo no la conozco, y así dos o tres veces hasta que se terminaba el horario de visita, y dice, pero un soldado que estaba ahí de guardia dice, pero escúchame, vos no sos Cristian Garcés, porque yo cuando me dieron por muerto en combate me puse Cristian, el nombre. Ujú, Ramón murió en combate, entonces me puse Cristian. Y claro, ella respondía Cristian. Y entonces mi familia se reía, se dijeron Cristian esta vez. Digo, Cristian, soy yo, Cristian. Entonces me di vuelta y fui corriendo claro. hasta la puerta. Ella estaba en la puerta y le pregunté, ¿vos sos Roxana? Me dijo que sí, ¿viste? Entonces, bueno, ahí nos abrazamos y bueno, ahora vamos a cumplir 39 años de casados. Así que Mirá vos, qué bueno, esa, che. Increíble. esa es la historia de ese día 14 de junio. Por un lado triste, por otro lado feliz que, bueno, acá estamos. Y sí, y Ella está sí. haciendo silencio por ahí, está haciendo silencio por ahí, este, esperando que termine para tomar algo. Bueno, bueno, Ramón, yo ya cierro con esto, si querés, breve, que es, bueno, han pasado 43 años de conflicto. ¿Cuál es la reflexión personal de alguna forma que haces al respecto? ¿Qué avances, retrocesos sentís que hubo? Brevemente, no hace falta que te extiendas tanto, así yo ya no te quito más tiempo, pero bueno, No. considerando siempre la víspera de un 2 de abril, ¿no es cierto? Sí, estas son épocas difíciles para los que estuvimos en Malvinas. Eh, bueno, trae muchos recuerdos, ¿no? Pero también yo creo que tenemos que estar felices de alguna manera de que nuestra lucha, porque todo pasó de nuestra lucha, de los excombatientes y los veteranos de guerra,
de poder intentar otra vez poner el tema de Malvinas en agenda, de instalarlo en la sociedad, de que empiecen a vernos de otra manera. Trabajamos mucho para eso, estábamos solos y, y bueno, cada uno con su gotita de agua, su granito de arena, fue colaborando y fue sumando, ¿no? Yo por mi lado, por mi parte hice muchas cosas, entre eso mandarle cosas a los sindicatos para que pongan las Malvinas en la ropa de los empleados, en los camiones. Uno va a una manifestación como la del 24 de marzo y se encuentra que todo el mundo tiene a las Malvinas en algún lado, los gremios, las banderas, las camisetas de fútbol. Eh, bueno, y eso, los colectivos, cuando se hizo a los 40 años, todavía siguen circulando en la ciudad de Buenos Aires con las Malvinas en un costado. O sea que hicimos un trabajo muy fuerte, muy duro, triste en cierta medida porque lo teníamos que hacer nosotros, pero se están dando los frutos porque ahora uno lo puede disfrutar. A mí me gusta ver a los chicos algo con las Malvinas, mucha gente Mm. tatuada las Malvinas en el cuerpo, que son malvineros y bueno, las banderitas, y ese día se recuerda y uno recibe un cariño. O sea, todo eso fue un trabajo que iniciamos los mismos excombatientes de Malvinas, los mismos veteranos de guerra, y después empezaron a sumarse un montón de cosas, tesis universitarias, tuve mucha participación en tesis universitarias, o sea, atendía a todo el mundo de todos lados, pero de todos lados. Eh, digamos, tesis escritas y con video, ¿no? Hicieron un documental, vinieron a filmar a mi casa, me llevaron a otro lado, sus trabajos universitarios, y yo predispuesto, mi señora también, creemos que esa voz también es una voz distinta, porque es una mirada distinta, preguntas distintas, el contexto distinto. Me han filmado en la cancha jugando al vóley, quién Mm. sabe que yo juego al vóley. Entonces te ven a un veterano de guerra, un excombatiente, jugando al vóley. Qué sé yo, bueno, está bien. Vos querés que haga eso, y bueno, vení tal día Claro. que tengo partido Sí. y filma lo que quieras. Y así fue. Así que me gusta la dinámica, ahora se suman los videojuegos y estoy muy contento de este presente. Me gustaría que, bueno, el gobierno no reduzca todo si hay un desfile o no, tiene que haber otra asistencia, nos tienen que acompañar un poco más, un reconocimiento, que es lo que hace falta también. No es por mí, principalmente porque yo no voy a buscar medallas ni diplomas. Yo no voy a buscar medallas. Me han ofrecido de todos lados y realmente no voy. Cuando me nombraron ciudadano ilustre del Partido Morón, fui porque era mi partido, y era un Mm. intendente lo conocía de chiquito, se crió en el barrio y no podés fallar y fui. Pero hay muchos que es muy importante recibir una medalla o un diploma. Y bueno, todo eso se respeta y ese reconocimiento cada vez se va más, cada vez es más grande y nos abren las puertas en muchos lugares. Y hay que ir con humildad y tratar de hablar con todos, no quedarse hablando con los que solo piensan ideológicamente como ellos, que es lo que pasa en la gran mayoría. Yo hablo con todos. A mí me preguntan, yo respondo. Y, y digo con sinceridad lo que pienso, no importa dónde me encuentre. Por eso te digo, ahora voy a tener a un mano a mano, que es difícil, que a uno desearía no tenerlo, pero bueno, uno de sangre caliente y no le va a esquivar a ese tipo de encuentros. Así que voy a ir y voy a dar la cara y voy a poner el pecho como corresponde, como lo hice en Malvinas. Bueno, muy bien, Ramón. Te agradezco muchísimo por todo todo lo que has dicho, tu historia de vida, tus anécdotas. Te agradezco también por haber defendido la patria en esta guerra que nos tuvo como participantes. Nada, el agradecimiento es demasiado. Así que, bueno, muchas gracias también por darme la posibilidad de entrevistarte. Bueno, la verdad que te agradezco mucho, fue una linda charla, una charla de amigos prácticamente, me sentí muy Totalmente. cómodo. Me sentí muy cómodo y así que bueno, seguiremos en contacto en algún momento. Así que Dale. muchas gracias y bueno, ojalá que puedas sacar algo bien de esta charla porque a veces uno no se da cuenta y va hablando de más y se le viene todo encima. Pero bueno, te Por agradezco favor, muchísimo, fuiste por muy favor. amable y me sentí muy cómodo, principalmente. Bueno, Gracias. muchas gracias, Ramón. Te mando un saludo grande y seguiremos en contacto.
Dale, Chau, chau. gracias. Hasta luego. Abrazo.